Bueno, a ver, ¿cómo decirlo a esto sin caer en el oportunismo? Bueno, en lo personal hace por lo menos un año y medio, desde el momento en donde el gobierno, con acierto lo quiero decir, recupera el 51% de las acciones de Repsol, o que tenía Repsol, hace una maniobra, me parece, muy clara en el sentido de mantener esa matriz. ¿Por qué lo hizo la presidenta de la Nación? Porque la Argentina necesitaba energía y necesita energía, y eso se traduce en una cifra que es exorbitante, 11.000 millones de dólares, que podría llegar a fin de año en 14.000 millones de dólares. Pero Galucho habló, y cuando él presentó el proyecto de YPF, fue muy claro en torno a las inversiones. Y hoy hace una consulta a integrantes del Observatorio Petrolero Sur, antes de empezar este programa, que hace muchos años vienen trabajando el tema, y me daban un dato que no es menor, es decir, la Argentina tiene yacimientos utilizados por las empresas fundamentalmente norteamericanas para la extracción de crudo convencional, y sigue habiendo reservas. Lo no convencional surge de la imposibilidad de obtener lo convencional. Es más o menos así de simple. Estados Unidos, con una lógica de proyectarse de aquí a 15 años como un país autosuficiente de energía, practica el fracking que en Estados Unidos, en Europa está prohibido. Estamos hablando de una fractura hidráulica. Uno de los partidos, movimiento que hace muchos años sostiene la idea de la recuperación efectiva de YPF, es Proyecto Sur. Por eso he invitado a alguien que integra la mesa provincial de Proyecto Sur, Gustavo Zarza, para que nos pueda dar una mirada un poco más complementaria de todo lo que se ha dicho respecto a ese decreto Chevron YPF, con una inversión en 5 años de 1.200 millones de dólares, qué representación tiene en términos políticos, ideológicos, y cuál es el camino que definitivamente la Argentina, con este acuerdo que se viene trabajando hace más de un año, tiene por delante. Cuando digo la Argentina no hablo del gobierno, sino de los argentinos. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, ¿sorprendidos no? No, sorprendidos no. De ninguna manera. Por eso quiero empezar diciendo que esto confirma algo que veníamos denunciando desde hace mucho tiempo, que no solo la crisis energética, sino a dónde se derivaba estratégicamente los recursos nacionales en esa materia. Y en ese aspecto quiero empezar diciendo que repudiamos el dominio extranjero sobre los recursos que son de todos los argentinos. Porque justamente al no manejarlos nosotros dentro de un proyecto de nación, termina teniendo un alto impacto negativo en la economía, en nuestra forma de vivir cotidiana, con la falta y la escasez de los recursos, y por último, en la pérdida de toda soberanía sobre esos recursos. Así que en principio tendríamos que decir que el acuerdo con Chevron trae aparejado el fracking, ¿no? O sea, para explicarlo básicamente, el fracking es un pozo que va acompañado de un sistema de perforaciones alrededor que alcanzan hasta los 2.000 metros de profundidad. Y después se intercomunican en forma horizontal, bajo tierra. A eso se le inyecta un cóctel de agua, de arena a presión y un cóctel químico que estas empresas se niegan a dar a conocer qué contienen. Este veneno pulveriza a presión la roca, que es donde está alojada la energía, que finalmente es liberada por destrucción, por demolición, y recuperan el recurso. Ahora bien, con el transcurso del tiempo, toda esa sopa química vuelve a emerger a la superficie, provocando daños irreversibles en la tierra, el agua y el aire. Es decir, que los efectos son tan contaminantes como la megaminería, que es la otra cara de la moneda y de la entrega del territorio argentino. Ahora, este recurso y este decreto 929 trae el dominio no solo sobre el territorio. Pensemos esto. Para hacer estas explotaciones tienen que controlar un vasto territorio y para eso necesitan la expulsión o el control de las poblaciones que están en el lugar. Para esto, mediante una estrategia ya sea financiera o directamente el desalojo, se van apropiando de distintas hectáreas y hectáreas, que es donde van a colocar los módulos de extracción. Ahora,
este avasallamiento al territorio, a la soberanía nacional, resulta ser que el mismo decreto lo reivindica. En cualquier diferendo que surja, se define en tribunales extranjeros, ya sea Estados Unidos o Francia, por ejemplo. Es decir, que el nivel de coloniaje que nos someten es retroactivo no solo a los años 90, sino que deberíamos, para rendir honor a aquellos que hicieron patria hace 200 años atrás, nos remonta a ese modelo colonial. Por eso desde Proyecto Sur, que siempre dijimos un conjunto de ideas realizables, basada en la recuperación de nuestro territorio y nuestros recursos, que son de todos, y ponerlos al servicio de un proyecto de nación. Esto representa todo lo contrario. Por eso estamos, no nos sorprende, pero estamos profundamente heridos, consternados, porque los resabios de esta política se ven cuando se extienden los años. Por eso ha sido prohibido, por ejemplo, en Francia está prohibido el fracking. Francia, Bélgica y otros países, porque las consecuencias que generan para las generaciones presentes y futuras son nefastas, en términos ambientales, y después en términos económicos lo mismo. Ustedes, cuando digo mucho tiempo, estoy hablando 10 años, tal vez un poco más, que vienen hablando de la recuperación de YPF, pero además lo planteaban la recuperación de la energía, de la preservación de los bienes comunes, porque ya no... Tendríamos que resignificar las palabras. No son recursos, son bienes comunes y naturales, nos pertenecen. ¿Por qué nunca calzó en forma importante el tema de la recuperación para hacer una conexión de que esa recuperación podía mejorar la calidad de vida, podía darle al país un puesto de negociación, no te diría de igual a igual, pero sí en otros términos, no de entrega? ¿Qué es lo que ocurrió con la clase dirigente argentina en términos generales? Si es que ven la energía como algo a discutir o ven la energía como lo que se escucha hoy, la Argentina podría ser el tercer país en el mundo en recursos no convencionales. Claro que es atractivo, lo dice Estados Unidos, pero es atractivo. Quiero decir, la incomodidad de tratar los temas que son centrales, porque son centrales. Lo otro es bien secundario. Mirá, para remontar a contestar esa pregunta debería decir algo que hoy conversábamos con mi compañera. Lo que digan los gringos del norte, la verdad que nos tienen sin cuidado, siempre nos han mentido, son la lengua de la serpiente, digamos. Por lo tanto, siempre nos han seducido, y no es casual que una cadena de gobiernos cipayos repita como loro que para lo que ellos está bárbaro, para nosotros va a estar mejor. Pero el tiempo ha demostrado que no es así. La Argentina pasó de ser un país productor que se autoabastecía a ser un país que hoy, vos bien lo decías al principio, tiene que importar combustible. Y la verdad que lo que nosotros vemos es sí una expansión de este tipo de dominio sobre los recursos naturales. Y es ahí donde ingresa el acuerdo con Chevron. Ahora, el concepto de energía que utilizan es un concepto netamente de mercado. Es un concepto para acumular riqueza. ¿Quiénes van a acumular riqueza? Los países centrales. Nosotros le respondemos que la energía es un derecho humano básico que tiene que ver con la vida sana, con la vida, poder desarrollar un nivel de vida en un medio que no esté agredido y que permita a las generaciones presentes y futuras desarrollarse. Chocamos de frente con esa concepción, porque esa concepción mercantilista es la que no solo va a degradar, sino que va a destruir y va a avanzar sobre soberanías de países que se suponen autónomos, ¿no? En cambio, si lo viéramos por el otro lado, que la energía es un derecho básico, un derecho humano, yo creo que nosotros deberíamos estar pensando en que hoy en la Argentina no puede haber, en el conurbano, problemas de abastecimiento energético que te dejan en penumbras, te dejan sin agua y con todo lo que eso conlleva, ¿no? Entonces, ¿quién maneja la energía? La manejan las grandes corporaciones. O sea, cuando uno dice recuperamos parte de YPF, hay que decirlo claramente, YPF manejaba el 30% del mercado petrolero. Es decir, que el 70% sigue en manos extranjeras. Entonces, si no visualizamos eso y nos compramos el verso, hoy YPF nacionalizamos, estamos haciéndole el juego a la estrategia de depredación y de entrega de nuestros recursos. Por eso desde el Proyecto Sur nosotros siempre dijimos que hay que recuperar todo
el combustible y la energía nacional. Hay que recuperarla. Ahora, claro, y ahí sí viene una pelea de fondo, que es, ¿permitirán las grandes corporaciones que un país vuelva a controlar sus recursos estratégicos? Y acá te contesto, creo que debería haber un pueblo consciente de recuperar sus fuerzas productivas y sus bienes naturales comunes. Y eso hay que trabajarlo. Por eso desde Proyecto Sur nosotros dijimos desde el 2007, vamos a poner en la agenda política y cultural de la Argentina un conjunto de propuestas. Si viene acompañado de propuesta electoral y candidaturas y cargo público, está bien. Pero si no, no importa. Lo que no hay que resignar es la idea de que nosotros tenemos que convertirnos más tarde o más temprano en una nación que pueda controlar su futuro. Y para eso tiene que construir un presente que pueda preservar los bienes naturales comunes, como vos decís, que son la tierra, el agua y el aire. Y poder decidir qué semillas sembrar sin que lo esté diciendo una corporación, que te pueda decir cómo puedo extraer combustible o gas sin dañar todas las napas de agua, y cómo lo puedo distribuir y a dónde tiene que llegar. Lamentablemente en un país dependiente o colonizado como el nuestro, eso lo siguen definiendo unas pocas corporaciones. Vamos a ir a la última pausa y regresamos en esta charla, más que de reflexiones, de comprensión no medioambientalista, sino política de lo que ocurre y de lo que se viene. Pausa, ya venimos. Hola, la Argentina necesita de tu participación. Por eso te invito a compartir un proyecto y afiliarte al Movimiento Libres del Sur. Es tiempo de sumar. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó una nueva ley de procedimiento de adopción. La norma fija un plazo de 6 meses a los jueces para decidir sobre la situación de los menores en estado de vulnerabilidad. Trabajamos para que todos los niños puedan crecer y desarrollarse en el seno de una familia que los contenga y les brinde amor. Diputados, Provincia de Buenos Aires. Bueno, yo quiero decir algo que no es menor, que no tuvo tanta difusión en los medios masivos, ya sea aquellos que se alinean con el gobierno y, por cierto, la Corporación Clarín, que cuestiona todo lo que pueda hacer la presidenta, todo, y que fue un fallo de la Corte.
sin el fallo de la Corte Suprema de Justicia, con excepción del doctor Fait, sin ese fallo, Chevron, YPF, no existiría el decreto. Y el fallo de la Corte lo que hizo fue destrabar un embargo que existía sobre Chevron, Texaco, y sus filiales, que son Chevron Argentina, Chevron Ecuador, Chevron Colombia, a propósito de la destrucción de pueblos originarios que la firma Chevron llevó adelante en Ecuador y que hay un juicio y un embargo trabado en la Argentina por 1.200 millones de dólares. ¿Qué dispuso la Corte Suprema? Que no podía comprender la categoría que Chevron Argentina es Chevron Argentina y no es Chevron Estados Unidos. Repitiendo algo que se intentó en su momento con aquel fallo de Swift, que es una empresa frigorífica norteamericana, que logró ventajas jurídicas y políticas en Argentina, pero que definitivamente el fallo de Salvador María Lozada, a propósito de la deuda y la continuidad de los grupos económicos que responden a una misma matriz, se consolidó en un fallo que está ahí en la historia, pero que no tiene aplicación. Esto que estoy contando fue clave, el fallo de la Corte Suprema destrabando el embargo en la Argentina de Chevron para que se firme ese acuerdo. De esto se habló muy poco. De la negativa de la Corte para ampliar o para que la gente, nosotros elijamos los integrantes del Consejo de la Magistratura, demasiado. ¿Qué quiero decir con esto? Que en niveles estructurales hay un acuerdo de los tres poderes. Dos preguntas finales, Gustavo, y gracias por estar aquí. Cuando hablamos del fracking o la fractura hidráulica, muchos pueden creer que esto se remite a Neuquén, Vaca Muerta y la comunidad o la nación mapuche. Hay presentados proyectos para que se puedan explorar por este método en todo el país. Y también está la provincia de Buenos Aires. Me parece que si nos acercamos un poco salimos de la mirada ecologista que muchos quieren instalarle a este tema. Sí, digamos, nosotros tenemos una mirada política, una mirada económica y una mirada ambiental, si se quiere, ¿no? Desde ahí analizamos la cuestión. Desde la cuestión económica ya pudimos visualizar claramente que es un gran negociado de las grandes corporaciones que son Grupo Rockefeller, ¿no? La nave insignia del imperialismo norteamericano, avanzando, vulnerando la soberanía, en este caso la soberanía de los argentinos. Claro, cuando te lo venden por los medios van en búsqueda del gas no convencional y nosotros le llamamos fracking o ruptura hidráulica. Ahora, amparados bajo esta figura de gas no convencional, sí, tienen centenares de proyectos a emprender. Y fíjense en el grado de peligrosidad, porque no solo se remite a Vaca Muerta, en realidad en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, costa de Claromecó, está mapeada para ser uno de los futuros lugares de exploración. Entre Ríos, inclusive sube por esa cuenca del acuífero Guaraní, que es una de las reservas de agua dulce más importantes del planeta. Es ahí donde tienen proyectado instalar, pero parecería a propósito, la fractura hidráulica, que es nada más y nada menos que la perforación y la ruptura de todas las napas de agua y someterlas peligrosamente a que quede liberado hasta esta sopa química, este veneno, y se pueda distribuir por esas napas de agua dulce. El tema es sumamente peligroso y también está sumamente oculto. Por eso, para alcanzar niveles de conciencia de la población, hay que instalar por todos los medios campañas de divulgación. Poder ingresar hoy hay, digamos, un poco de acceso a la tecnología, bueno, hay que informarse, hay que compartir esa información. Nosotros estamos dentro de una campaña que es no al fracking a nivel mundial, porque se ha comprobado que en lugares, incluso hay en Estados Unidos hay parte que se ha practicado esto y ha quedado devastada la zona, donde por ejemplo vos abrís la canilla de agua y en vez de salirte agua te sale gas, podés arrimar el encendedor y prende fuego. Sí. Bueno, esto simboliza de alguna manera esa avanzada en esta idea de combustible o energía no convencional, que se puede desarrollar en todo el territorio. Gracias por estar aquí, Gustavo. Gracias a vos. La importancia de escuchar a Gustavo Zarza y Proyecto Sur es que, cuando digo más de 10 años, es que eligieron esto, eligieron conscientemente para trabajar. Después está el acontecimiento electoral, está lo que se puede perder, no se gana mucho. Pero si hay una idea fuerza a perseguir,
para introducir en lo familiar, para salir del entretenimiento, este es. Porque la definición estratégica, política, ambiental, económica, financiera, nos tiene que obligar a ver la Argentina aquí a 15 años, no la Argentina de hoy. La de hoy tenemos todos los días y de sobra como para decir esto me gusta o no me gusta, utilizando una metodología, una terminología de Facebook, de las redes sociales que son el encanto de la comunicación. Ahora, si se quiere hacer política en serio, hay que mirar esto a 15 años y no esperar 15 años para decir lo que pasó. Allí estaríamos dando un paso adelante no hacia la democracia, sino a la comprensión de que los pueblos deben resistir y luego avanzar para defender la vida. Y no se equivoquen porque hay explicaciones, insisto, muy interesantes de las autoridades del gobierno nacional que son representativas de la política. Kicillof, en lugar de quedarse en el discurso del viceministro de Economía diciendo hay un carnaval de inversiones, si sacamos carnaval y decimos inversiones, está señalando el viceministro de Economía que el camino elegido es este y no otro. Podemos hacer el ejercicio entonces de sacar las palabras que más ruidos hacen y quedarnos con aquellas que no son entretenimiento. Son seguras, conscientes y en muchos aspectos son medidas antipopulares. Y tenemos que atrevernos a hablar así, por lo menos para arrancar. Hasta la próxima semana, gracias por estar ahí.